Desde la tribuna es un programa de alfombra roja y caravana. Aquí comienza Desde la Tribuna, estamos totalmente locos por el deporte. Inicia la descarga de adrenalina. Bienvenidos a DLT. Hola, ¿qué tal amigos de DLT y de Canvas Live? Mi nombre es Jair Montiel y los saludo con mucho gusto. El día de hoy me acompaña una de las figuras más icónicas del periodismo deportivo en México, Carlos El Barrio Guerrero. Carlos, gracias por recibirnos el día de hoy, gracias por este momento para llevar a cabo la entrevista. No, al contrario, a ustedes, muchas gracias. Carlos, comencemos a platicar acerca de cómo fue que inició la intención de hacer periodismo deportivo. Hemos visto que has compartido imágenes en tus redes sociales que comenzaste a una edad muy temprana. Sí, fíjate que yo estaba en preparatoria cuando estás justo en el punto en el que no sabes qué estudiar o que ya estás muy cercano a tener que tomar la decisión de qué carrera estudiar. Y yo tenía ganas de estudiar medicina, pero nunca me terminó como por llenar tanto la opción. Y en alguna ocasión, yo estudiando en la preparatoria, hubo un concurso de inventos en una materia y quedé en tercer lugar con un invento que se tenía que realizar de una manera muy sencilla, tenía que ser muy barato, muy funcional, y quedé en tercer lugar. Y la televisora local, yo estudié en el TEC de Monterrey, Campus Irapuato, la preparatoria, y llegó una televisora local y nos hizo la invitación a los 3 primeros lugares a que fuéramos al noticiero para hablar de nuestros inventos. Y desde ese día, cuando llegué justo al set de televisión de un canal de cable, me enamoré literalmente de la televisión. Yo ahí sentí algo por dentro y dije, esto es lo mío. Vi una cámara muy pequeñita de televisión VHS, una escenografía de unicel, los 2 conductores, una sola cámara, un switcher muy pequeño, un director de cámaras, pero eso me bastó para saber que eso era lo mío. Me llenó por completo, y un día después fui a hablar con el director de ese canal de cable para que me diera oportunidad de ir todos los días a ver cómo se hacían los noticieros. Y desde ahí comenzó mi vocación, mi verdadera pasión. Me gustaron mucho los medios, y poco tiempo después propuse un programa de deportes que no existía en ese canal, y les gustó, les llamó la atención, y a los 16 años, aún estudiando prepa, pues comencé ya de alguna manera a encaminarme en esto. ¿Y por qué periodismo deportivo? ¿Cómo fue que surgió? ¿Te gustaban los deportes? ¿Cómo fue que te inclinaste a los deportes más que nada, a lo mejor los noticieros, por ejemplo? Sí, siempre me gustaron los deportes, y básicamente el fútbol, porque desde pequeño toda mi familia fue muy futbolera, y lo sigue siendo. Mi papá me llevó muy temprano, a muy corta edad, a los estadios de fútbol, al Estadio Azteca. A los 5 años yo me acuerdo perfectamente cómo iba a ver al América, junto con mi hermano, junto con mis tíos, junto con mis primos. Entonces como que siempre me llamó la atención el fútbol, el ver deportes, el estar empapado de los programas deportivos, el leer la sección deportiva del periódico. Siempre me gustó mucho, ¿sabes? Siempre estuve como que de alguna manera muy involucrado. Íbamos a la casa de mis papás, de mis abuelos, quiero decir, por parte de mi papá y de mi mamá, y siempre en ambas familias se hablaba de fútbol, ¿sabes? Entonces yo creo que eso ayudó mucho para que yo me metiera en el tema deportivo siempre. ¿Y cómo ha sido tu trayectoria? Nosotros te podemos ver en televisión, te hemos visto como narrador, pero ¿cómo fue que empezó esa trayectoria de Carlos El Barrio Guerrero? Pues te digo que empecé en el 96 ya, en ese canal de cable. Después yo me voy a estudiar a León la carrera de Ciencias de la Comunicación, y tuve que desprenderme del canal de cable. Me dio mucho pesar porque pues yo quería seguir trabajando ahí, y recuerdo muy bien cómo mi madre me dijo: Carlos, enfócate a tu carrera, disfrútala, estás muy joven, conoce gente, hazte amigos, disfruta la carrera, no pasa nada, seguramente muy pronto volverás a encontrar otro trabajo. Y bueno, afortunadamente pasó una semana nada más, y un maestro de la universidad me invitó a un programa de radio, y entonces a partir de ahí pues ya tenía como que más responsabilidad. Y a los 2 meses de haber entrado a la carrera, el que era el director de aquel canal de cable en Irapuato se hace director de RTG, Radio y Televisión de Guanajuato, hoy llamado TV4, un canal estatal, un canal de gobierno en León, y me invita a ser parte de ese proyecto. Y pues desde el primer semestre de la carrera volví a tener trabajo ya de manera formal a través de... Tuve varios noticieros, me tocaba el de las 6 de la mañana, uno de los más pesados. Pero entonces, pues esa fue la clave, a final de cuentas, el haber empezado tan joven, tan temprano, a trabajar ya en forma. Creo que eso me ayudó muchísimo para conseguir objetivos mucho más rápido de lo normal, ¿no? Porque este es un proceso muy largo. La carrera de comunicación es una carrera de resistencia, no de velocidad, y hay que ir paso a paso, y creo que gran parte de la clave fue el haber comenzado tan joven. ¿Cómo fue que
Bueno, ¿cuál es el tipo de estilo que tú buscas transmitir a la gente que te escucha? ¿Hay alguna ideología, algún estilo que quieres comunicar a la gente que te ve? Pues mira, básicamente a mí me gusta relatar historias, narrar historias, y el fútbol a final de cuentas es una historia, pero a mí lo que me gusta del fútbol y de narrar fútbol es que es una historia y es un guión que no sabemos cómo va a terminar. Sabemos cómo inicia, sabemos quiénes son los protagonistas al arranque de la historia, pero nunca sabemos quiénes van a finalizar la historia. Entonces el fútbol te presenta diversas posiciones y te da muchísimas plataformas. Tú nunca sabes cómo es que va a terminarse por escribir el guión, y eso es lo que me gusta del fútbol, lo impredecible que puede llegar a ser. Soy amante de las historias, soy un relator de historias a final de cuentas. Me apasiona mucho el fenómeno social que es el fútbol, el ver a la gente emocionada, el conocer otras culturas, el ir a otros países y ver cómo disfrutan el fútbol de tan distintas maneras como sucedió. Yo tengo 3 mundiales en Alemania, muy diferente lo que se vivió a lo que se vivió en Sudáfrica 2010, a lo que se vivió en Brasil 2014. Entonces estas historias que uno puede ir encontrando en el camino es lo que tanto me gusta y lo que tanto me llama la atención. ¿Y cuál es el estilo? Pues a final de cuentas intentar transmitir a la gente algo de lo que yo vivo, ser ese vínculo, ser ese sistema que te lleva de la historia hacia la televisión y que la gente pueda también sentirlo como nosotros lo sentimos. Creo que soy un tipo con alta sensibilidad, y a lo que voy es, por ejemplo, soy amante de la fotografía y trato de que las fotografías que de pronto publico transmitan lo que yo sentí al momento de tomarla. Para mí una buena fotografía es aquella imagen que sin palabras te pueda transmitir una sensación o un sentimiento, y eso es lo mismo que intento hacer a través de la televisión, que la gente pueda emocionarse tanto o más como yo me emociono en un estadio de fútbol. Con la experiencia internacional que tú tienes, pues has visto qué tipo de medios hay en el extranjero, qué tipo de prensa. ¿Cuál es la diferencia que podrías tener entre la prensa mexicana y la prensa extranjera? Depende mucho del país. Te podré hablar por los lugares en los que he estado, el tipo de periodismo que hay, por ejemplo, en Alemania, el tipo de periodismo que hay en España, el tipo de periodismo que hay en Inglaterra, que es un poco más sensacionalista. En España es duro, es crítico, pero muy basado solamente en los 2 grandes clubes, que es Barcelona y el Madrid, y en torno a estos 2 equipos se termina por generar el resto del periodismo. En Alemania es un poco más extenso, pero también es severo, es duro. Creo que en todos lados hay amarillismo, en todos lados hay medios objetivos, en todos lados hay ecuanimidad. Yo creo que a final de cuentas es el público, es el espectador, es el lector el que termina por decidir por qué lado irse, ¿no? Si se va por la derecha, por la izquierda, por el medio, qué periódico comprar, qué programa de televisión ver. A final de cuentas creo que hoy en día el mundo está tan globalizado que estamos llenos de opciones, y creo que eso es bastante positivo, que la gente tenga muchas más posibilidades y tenga una baraja mucho más amplia de dónde poder disfrutar de su deporte favorito, dónde leerlo, dónde escucharlo. A final de cuentas creo que son las opciones lo que enriquecen también el periodismo, ¿no? Claro. Como estudiante de comunicación, ¿qué mitos podrías involucrar en esta rama de los medios? ¿Qué mitos hay y qué has podido ver que no son mitos, sino que son realidades? Mira, uno de los principales mitos es el tema de la objetividad, ¿no? Se habla tanto, es que debes de ser objetivo. Por supuesto que uno siempre debe de intentar llegar al punto más alto de la objetividad. Es muy complicado conseguirlo, porque a final de cuentas estamos hablando de pasiones, estamos hablando de colores, y cuando uno transmite o cuando uno hace algún tipo de crítica, a final de cuentas vas a quedar siempre mal con alguien o con algunos. Porque muchas veces a los aficionados, a los que nos debemos, a ese público que está esperando el relato, alguna crónica, alguna columna de nuestra parte, siempre vamos a quedar mal con algún gran sector, porque te van a leer, te van a escuchar y te van a observar con los colores, con el filtro de sus colores, con el filtro de los colores al que le van, con la bandera de por medio. Y entonces ahí muchas veces se rompe cualquier grado máximo o mediano de objetividad, porque habrá quien diga: estás loco, ¿cómo es posible que critiques a mi equipo?
cuando en realidad a lo mejor la crítica es buena y es objetiva, pero quien te está escuchando no la está sintiendo de esa manera porque, insisto, antepone los colores. Y uno muchas veces termina como villano, uno muchas veces termina como el criticado, uno muchas veces termina siendo el señalado, cuando en todo caso el criticado y el señalado tendrá que ser el protagonista, en este caso del juego, que es el futbolista, no uno. Nosotros no metemos los goles, nosotros no empujamos la pelota, nosotros por más que hablemos de buena forma o de mala forma de uno o dos jugadores de un equipo, no vamos a cambiar el rumbo de un encuentro. Pero mucha gente hoy sí lo piensa así y supone que tenemos tanto poder como para cambiar el rumbo de un partido, de un evento, y nunca va a ser así. Creo que ese es uno de los grandes mitos, el pensar que el comentarista, el escritor, el guionista, el columnista, el analista puede cambiar el curso de las cosas, y no es así. Nosotros estamos para contar, para analizar y nada más. Podemos ver que el medio de la comunicación es una rama bastante demandada. ¿Cuál es como el factor diferencial que le podrías decir a la gente que quiere estudiar comunicación para hacer la diferencia o para, digamos, dejar marca, huella en este periodismo mexicano? Yo creo que la gran diferencia es la edad a la que comienzas. Tienen que intentar buscar desde ya, desde que están estudiando, la oportunidad para poderse desarrollar. Así como tú lo estás haciendo, como tu compañera lo está haciendo, así es como se tiene que forjar el camino, y creo que son las personas que terminan marcando la diferencia y encontrando a final de cuentas la gran oportunidad para sobresalir. Quien se espera a terminar la carrera, me parece que se está equivocando categóricamente. Quien se espera a recibir su papel de titulación para entonces ir a buscar trabajo se está equivocando. Quien se espera a obtener el mejor promedio y a partir del mejor promedio ir a algún medio de comunicación y decir, mira, tengo 10 de calificación, contrátame, se está equivocando. No es así. Creo que la carrera del comunicador es como la carrera de un cantante. Creo que ya mucho lo traes y lo vas puliendo conforme avance el tiempo y con la práctica que tú puedas ir teniendo, aunado a los libros, aunado al aula, a la preparación, pero mucho tiene que ver también en la forma en cómo te puedes ir desarrollando ya con la práctica. Entonces, entre más temprano puedas empezar, me parece que será siempre una gran ventaja. Creo que ahí estará para mí la gran diferencia entre los que se tardan y en los que desde temprano dijeron, hey, yo levanto la mano, quiero empezar a hacer cosas. Perfecto. ¿Cuál es el mejor momento que has tenido en tu carrera? Lo cual te preguntamos, que te llega a la mente, lo primero que has destacado, lo primero que te dejó, digamos, a lo mejor la piel chinita. Pues probablemente mi primer mundial, que fue Alemania. En este caso, yo fui el narrador más joven en aquel mundial. Tenía yo 26 años y ya estaba narrando partidos de Copa del Mundo. Entonces eso para mí me parece que fue un momento importante que sin duda me enchinó la piel, el llegar a los estadios de fútbol tan majestuosos, tan maravillosos, el poder narrar un partido de Alemania, en el Allianz Arena, en su estadio, en su casa, con su gente. Por supuesto que son momentos que me marcaron. A final de cuentas, para mí un estadio es un templo, es un santuario, ¿sabes? Es algo que me enchina la piel. Desde niño siempre me emocionaron los estadios, siempre. Siempre le decía a mis papás, cuando íbamos a alguna ciudad que no conocíamos, le decíamos, vamos a conocer el estadio, ¿sabes? Me acuerdo perfecto, en alguna ocasión fuimos a Querétaro, le decía, vamos al estadio de la Corregidora porque se ve muy bonito en televisión, quiero conocerlo. Entonces siempre los estadios me llamaron mucho la atención. Viejos, nuevos, remodelados, no remodelados. Entonces imagínate tú lo que significó para mí el poder llegar a un estadio como el Allianz Arena del Bayern Múnich, o en este caso a la selección alemana, con esa majestuosidad, y no solamente poder conocerlo, poder llegar ahí para narrar y ponerte tu diadema y poder transmitir lo que tanto te gusta como lo es el fútbol. Entonces creo que ese es uno de los momentos que más me marcaron, el haber llegado a mi primer mundial, que fue en este caso Alemania 2006. ¿Qué es lo que viene para Warrior? Aún te queda muchísimo de carrera, ¿y qué es lo que buscas ahorita a partir de este momento? Fíjate que trato de no futurear tanto. Habrá quien lo critique, habrá quien diga, pues sí, coincido, pero sabes, esta carrera, y a final de cuentas la vida misma es de momentos. Entonces trato de disfrutar mucho y al máximo lo que ahora tengo. Y si hoy tengo que transmitir, no lo sé, Santos Monterrey la próxima jornada, para mí es lo máximo ese partido y trato de darlo todo, porque yo no sé si es el último juego que vaya a transmitir por muchas razones, ¿no?
A final de cuentas, nuestra labor es muy subjetiva. Podrá gustarle mi trabajo a muchas personas, pero también muchas personas podrán detestarlo, podrán aborrecerlo. Y si el día de mañana llega un jefe de estos que aborrece mi trabajo y se convierte en la persona que está arriba de mí en la toma de decisiones, pues seguramente va a decir, ¿sabes qué? No me gusta lo que estás haciendo, muchas gracias. Sin que necesariamente signifique que lo que hago esté mal. Solo que a quien le tocó tomar las decisiones no le gustó mi trabajo. Entonces, dependemos de muchas terceras personas y dependemos de muchos factores. Yo siempre digo cuando me invitan a dar conferencias, no somos doctores. Un doctor sabe cuándo abrir su consultorio, cuántas consultas dar, si operar o no operar y a cuántos pacientes recibir en el día. Nosotros dependemos de muchas cosas, de muchos factores, del evento, de que les guste tu trabajo a los que están arriba de ti, a tu propia empresa. Entonces, trato de llevar las cosas poco a poco. No me gusta futurar, no me gusta decir en 10 años quisiera estar, porque dependemos de muchos factores. Hoy lo que hago, lo hago con mucho gusto, con mucho agrado y me la trato de llevar así, ¿sabes? Con los programas, con los partidos, con los eventos, en las Copas Mundiales, en las Copas América, las Copas de Oro, las coberturas internacionales con selección. Disfruto mucho el escribir, las columnas que tengo programas de radio, o sea, todo esto es un todo, es un complemento, es un gran pastel y trato de disfrutarlo sin pretender devorármelo de una sola mordida. Claro. Ahora, hablemos de temas actuales del mundo del deporte, más que nada en México. Se habla de un mundial en México. ¿Tú crees que eso es algo bueno para México después de algunos de los problemas que hay, por ejemplo, en Sudáfrica, que los estadios dejan de utilizarse, que es una gran inversión? ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a un posible mundial en México? Es una muy buena pregunta. Creo que México ha demostrado una y otra vez que es un pueblo que acoge muy bien todos los eventos, ¿no? Viene la Fórmula 1 y rompe récords de asistencia. Viene el tenis, rompe récords de asistencia. Viene un evento de golf muy importante y rompe récords de asistencia. Somos altamente consumidores de deporte. Vienen eventos de NBA y se llena la arena. Viene la NFL y se llena el Estadio Azteca. Entonces, somos un pueblo muy consumidor. Creo que México por sí solo no podría el día de hoy albergar una Copa del Mundo. Se necesita mucha plata, mucho dinero, mucha inversión, mucha infraestructura. Tendremos 5 o 6 estadios de buen nivel para un mundial, pero no los 12 que hoy FIFA te exige. Tendrá que realizarse probablemente a la par como se planea, ¿no? Con Estados Unidos y con Canadá. Vamos a ver en qué queda esto. Hoy, por sí solo, México no podría albergar una Copa del Mundo. Creo que nuestro país tendría que apostar más por otras cosas que necesita el país, ¿no? Necesitamos más hospitales, necesitamos mejores hospitales, necesitamos más escuelas, más universidades, mejores escuelas, mejores universidades, como para apostar todo el presupuesto a un evento que pues será para algunos cuantos, no para todos, no está al alcance de todos. Mira lo que está pasando con Brasil, hoy siguen sufriendo los estragos de una Copa del Mundo. Sudáfrica mismo, no saben qué hacer con tantos estadios que se levantaron, muchos hoy elefantes blancos. Y no nos vayamos tan lejos, también potencias mundiales económicas como China pues siguen teniendo algunos recintos que ya no saben qué hacer con ellos después de los Juegos Olímpicos del 2008, lo mismo en Londres, ahora con Río de Janeiro 2016, hay infinidad de infraestructura deportiva que está abandonada, el mismo Estadio Maracaná. Entonces es un tema complicado. Si a mí me lo preguntas como espectador y por lo que me dedico, me encantaría tener una Copa del Mundo acá, pero no sé si sea lo que México necesite ahorita. A nivel clubes, para México ya no hay Copa Libertadores, pero se habla de una posible copa entre la MLS, entre a lo mejor otras ligas centroamericanas. ¿Crees que esto puede ser una gran oportunidad para México o tendrían que irse por otra vez la Libertadores? Te voy a ser sincero, causó mucho ruido el tema de la Libertadores. Creo que el fútbol mexicano, con o sin Libertadores, es y seguirá siendo el mismo. Yo no vi un crecimiento del fútbol mexicano a partir de la Copa Libertadores. Yo no vi que nuestro nivel de liga mejorara. Probablemente mejoró algún club en el momento en que fue partícipe de la Copa Libertadores por el roce internacional que tuvo y porque en ese instante a lo mejor la motivación lo llevó a otros terrenos, pero a final de cuentas se fracasaba en uno y medio se tenía éxito en el otro. ¿Cuál?
En su momento unos optaron por la Libertadores, les fue mejor, pero tiraron la Liga. Los que tiraron la Libertadores a lo mejor les fue mejor en la Liga MX y viceversa, o sea, pero ninguno logró destacar en ambos torneos. Terminaba siendo un dolor de cabeza. Esa es la realidad. Y que tú me digas, wow, el fútbol mexicano, qué crecimiento tuvo gracias a Libertadores, no. O sea, crecieron algunos clubes en el momento en el que estuvieron en Libertadores y nada más. Hasta ahí. Es esto de que le beneficiaba a nuestro fútbol, no es cierto, le beneficiaba a unos cuantos, a los 3 o 4 que constantemente se metían a la Copa Libertadores, nada más. O sea, yo no creo que se pierda tanto sin la participación de clubes mexicanos en la Copa Libertadores. Sinceramente, creo que no va por ahí. El crecimiento del fútbol mexicano se tiene que dar a partir de otro tipo de instancias y otro tipo de rubros y otro tipo de inversiones y mejor planeación y mejores reglamentos, pero no a través de una Copa Libertadores, que también tiene partidos malísimos, infumables en su primera ronda y juegos que no te dejan absolutamente nada. Entonces yo creo que la Libertadores o esta nueva Copa que quieren hacer con la MLS, pues te va a dejar lana, te va a dejar dinero a los que la transmiten, dinero a algunos clubes que participen, pero de allá que el fútbol mexicano crezca o no crezca a partir de nuestros torneos, me parece que no tiene nada que ver. Se decía que cuando la selección mexicana estuviera conformada por jugadores en el extranjero, llámese Europa, iba a ser una selección competitiva a nivel internacional. El día de hoy tenemos prácticamente 2 plantillas en el extranjero y simplemente los resultados siguen siendo los mismos. ¿Cuál crees que sea el problema esencial? Porque pues muchos lo marcan que cuando llegan los mexicanos aquí al Estadio Azteca les pesa la altura, otros dicen que a lo mejor se conservan para los equipos en Europa. ¿Cuál crees que sea tu punto por los cuales pues no se obtienen los resultados? Hay varios factores, creo que similar a lo que platicamos ahorita de la Copa Libertadores. Una cosa son los clubes y otra cosa es la selección. Hay jugadores mexicanos que sí podrán estar en Europa, pero eso no significa que destaquen, eso es una. Hay jugadores mexicanos que tienen poca actividad en Europa. No lo sé, se me viene a la mente Salcedo, me parece que es un buen jugador, pero no está teniendo los minutos que él quisiera. Son muchas situaciones. Juegan en distintas posiciones en su club a las posiciones que juegan en selección. Hablando de selección, ¿cuántos técnicos llevamos últimamente que no terminan por cuajar a un equipo o consolidar a un equipo? Otro factor, el creer que porque juegan en Europa tienen un mejor nivel que alguien que esté en el fútbol mexicano. Eso es lo que creemos, esa es una suposición o es lo que la lógica nos dicta. Está en Europa, entonces anda mejor. ¿Quién sabe? A lo mejor alguien que está en el Guadalajara anda 1000 veces mejor, o si no 1010 veces mejor que alguno que está en Europa. O a lo mejor alguien que está en el América, que atraviesa un buen momento, a lo mejor anda mejor que alguno de los jugadores que andan por allá con pocos minutos. Entonces no necesariamente el que está en Europa significa que está en un mejor nivel. Sí, la proyección es diferente, por supuesto. Tampoco es como que tengamos a muchos jugadores en cuadros AAA en Europa, esa es la realidad. Habría que revisar los clubes en donde están nuestros jugadores mexicanos, porque no es como que tengamos en equipos elite, ¿no? O en los más llamativos. Es una triste realidad. Entonces, habría que analizarlo y habría que desmenuzarlo mucho. Y otro factor es que, pues cuando vienen, tienen muy poco tiempo de trabajo con el entrenador actual. Entrenan 2 o 3 días, llega el día del partido y hoy la metodología del entrenador actual, Juan Carlos Osorio, es un tipo que cambia mucho, que va de un partido a otro con 5 o 6 cambios, entonces hay poco tiempo de trabajo. No quiere, así se vayan 50 jugadores más a Europa, no significa que necesariamente México vaya a figurar mucho más a nivel de selección. La Liga Mexicana de Fútbol, más que nada la primera división, muchos lo marcan como una liga competitiva, otros lo marcan como una liga mediocre. Podemos ver a lo mejor la liga española que siempre están en la punta, llámese Barcelona, un Real Madrid, en Inglaterra a lo mejor un Chelsea. Entonces, ¿en México crees que sea una liga competitiva? ¿O simplemente sí lo podríamos llamar como una liga mediocre? No. A mí me parece que es altamente competitiva. Porque pues en España sabemos quién va a ser campeón. O sea, si no es Barcelona, es el Madrid. Y por ahí de repente, cada lustro, cada 5 o 6 años, algún otro figura. El Atlético de Madrid le alcanza para meter ruido. Sevilla, Valencia y tantán. O sea, se acabó. Entonces, me parece que pierde mucho brillo la competencia cuando solamente hay 2 grandes poderosos.
¿Qué es lo llamativo en España? Ver cuántos goles le va a hacer el Barcelona al Sporting de Gijón, si le va a hacer 5 o 6, cuántos goles le va a hacer el Madrid al Granada, y se acabó. Y la carrera parejera entre los dos grandes. A mí me parece mucho más competitiva una liga como en Alemania, por ejemplo, o mucho más competitiva la Liga Premier, en donde no nada más es cosa de 2, sino es cosa de 5 o 6 equipos siempre año tras año. Y de pronto ves que los grandes también sufren y terminan en la posición 10. Arsenal, por ejemplo, es un claro ejemplo de que no siempre le ha ido de maravilla y de pronto está en los puestos intermedios. O ver a grandes bien teniendo malas rachas, o al mismo campeón, el Leicester City, hay que ver dónde está ahora en la tabla general. La Liga Mexicana me parece altamente competitiva por eso. Porque acá cualquiera le gana a cualquiera. Porque Jaguares le puede pegar, aún con deudas, aún con problemas de porcentaje, le puede pegar al superlíder general, ¿no? Le puede ganar a una grandísima nómina como Tigres. Y eso es lo que la hace interesante. La Liga Mexicana es impredecible. Y dentro de lo impredecible, volvemos al tema que tocamos al principio. El no saber qué va a pasar lo hace interesante. Es un torneo interesante porque nadie sabe qué va a pasar en el fútbol mexicano. Acá si el 18 le gana al 1, es muy normal. Y en liguilla pasado, que el octavo le pega al primero. Entonces creo que es una liga competitiva. A veces la criticamos de más. A veces decimos, es malísima, es una liga mediocre, es una liga que no tiene nada. Por el contrario, me parece que es una liga muy fuerte, muy llamativa y con cosas muy interesantes. El sistema de descenso en México creo que, bueno, muchos marcan que beneficia a los grandes, a los equipos de tradición. ¿Crees que tendríamos que utilizar a lo mejor el método del sistema en Europa, en el que los últimos lugares son los que descienden, o seguir manejando este sistema de porcentaje? A mí me encantaría, si yo fuera Decio y si yo fuera Enrique Bonilla y si yo fuera parte del Consejo de Dueños del fútbol mexicano, haría modificaciones inmediatas al tema del descenso. Porque el porcentaje protege a los grandes, ¿no? Es un sistema de protección, es un escudo. 6 torneos de protección les dan, o sea, tienes que ser muy malo para descender. Tienes que hacer las cosas muy mal durante mucho tiempo, 3 años para descender. Entonces ya quien termina descendiendo es porque de plano le valió gorro lo mal que andaba y se la siguió llevando así. Si en mis manos estuviera, yo te voy a decir qué haría. Descenso directo. Sería muy emocionante ver en la pelea por el descenso hoy a León, a Cruz Azul, a equipos importantes que de pronto tienen una mala campaña, verlos metidos en la pelea por el descenso. Yo haría un doble descenso por año, o sea, a puntos, los 2 peores descienden y los 2 mejores de la segunda división o la Liga de Ascenso ascienden. No va a pasar. ¿Por qué? Porque se protege a los grandes y porque no tenemos una segunda división o Liga de Ascenso tan fortalecida como para estar surtiendo año tras año equipos de ascenso a la primera división. Otra modificación que haría, yo le daría inmunidad al que asciende. O sea, si vamos a seguir con el porcentaje está bien, pero dale chance al que ascienda de tener un año de inmunidad, que su porcentaje y su cociente y sus números cuenten, pero hasta un año después. Pero no lo desciendas de inmediato, porque ahí provocas que los patrocinadores no le quieran meter dinero al recién ascendido porque sabes que es el candidato 1 a descender, porque sabes que le va a costar un mundo el arranque, por muchas cosas. Dale un año de inmunidad, Otro cambio que haría, le cambiaría el nombre a la Liga de Ascenso. Es absolutamente desastroso que esto se llame así, simplemente por cuestión de cacofonía o lo garrafal que se escucha el decir, porque técnicamente está bien dicho, descendió a la Liga de Ascenso. No lo sé. Jaguares descendió a la Liga de Ascenso. Se oye fatal, pero así es. Así se llama oficialmente la segunda categoría, Liga de Ascenso. O por ejemplo el de segunda división, no lo sé, Tapachula es la Liga de Ascenso. Irapuato, de segunda división, Irapuato asciende a la Liga de Ascenso. ¿Qué es eso? Señores directivos, ¿qué es eso? Se oye horroroso. Ascendió a la Liga de Ascenso o descendió a la Liga de Ascenso. Tan fácil que es ponerle primera división, segunda división, tercera división, cuarta división, o primera A como antes era, o segunda B, no lo sé. Se oye espantoso. Claro. Pero sí tendrá que haber descenso directo. Sería fenomenal, sería 1000 veces más emocionante. Sí. 1000 veces más emocionante. Imagínate de pronto ver al América ahí metido, o Chivas en su momento. Sí. En una de esas ya se hubiera ido, sí. O el Cruz Azul.
Sería fantástico, pero necesitaríamos fortalecer la segunda división. Sería una muy buena idea y ojalá que algún día podamos ver Pues ese ojalá. tipo de modificaciones. Por último, Warrior, no sé qué último consejo podrías dar a la gente que quiere estudiar comunicación o a lo mejor quiere dedicarse a hacer periodismo deportivo. Pues mira, que se metan a chambear de inmediato, que se metan a practicar, que no se esperen a terminar la universidad, y que esto se va construyendo. Quien piense que va a salir de la carrera ya siendo comentarista, analista, narrador, columnista, se equivoca. Digo, ¿qué más quisiera uno que así fuera? Pero esto es de irle empujando desde abajo. Entonces tienes que irte empapando, irte a las redacciones de los periódicos, a escribir notas, a reportear. Fundamental. Es el principio básico de nuestra profesión, el reportear. Porque me ha tocado, No, yo quiero venir a narrar, pero no, reportear no. O sea, a mí dame los partidos para narrar. Oye, pues al menos de que seas un dios, una eminencia de la narración, probablemente. Pero en esta profesión hay que sudar, hay que buscar, hay que correr por la nota, hay que ir detrás de algún jugador, hay que corretear a algún directivo, hay que meter el micrófono, hay que investigar, hay que indagar, hay que aprender a escribir, hay que leer mucho los periódicos para comparar uno y otro y hacerse de un criterio propio. Hay muchas situaciones, hay que sudar. No nada más es llegar y soñar con sentarse en un programa de televisión. Para llegar ahí se necesita pasar mucho tiempo de trabajo. A final de cuentas, tú necesitas, nada más para que hagan cálculos y sepan si ya le empiezan o no, por lo menos 10 años de estar duro y dale, apareciendo, en este caso, hablamos de televisión, apareciendo en televisión, 10 años para que al año 10 la gente diga, sí te he visto. Del año 10 al 15, sé quién eres. Sí, por supuesto, sí sé quién eres. Y del año 15 en adelante, del año 15 al 20, ya van a adoptar tu comentario, tu análisis o lo que digas, para bien o para mal. Es decir, ya vas a trascender. Fulanito de tal criticó a Chivas y esto dijo en tu programa. Y que seas que tu comentario ya sea poderoso en el sentido de que otros medios lo retoman, que otros medios lo repiquen en redes sociales, que alguien te entrecomille y diga, fulanito de tal dijo esto de tal equipo. Eso se da a partir del año 15. Entonces se necesita mucho tiempo, mucha inversión, mucho picar tabla, mucho aparecer, mucho no rendirse, mucho seguir, mucho levantarse, caerse y levantarse una y otra vez. Por lo menos necesitas 15 años para empezar a destacar en esta carrera. No es fácil, No es fácil. Quien piense que se hizo de la noche a la mañana se equivoca. Hoy Martinoli, que es un monstruo de la crónica deportiva, de la narración, empezó a narrar en 1998 y probablemente, ¿qué te gusta? ¿Desde cuándo acá a la fecha te acuerdas, por ejemplo, de Cristian? Desde no sé, el 2010 a lo mejor en 2010, Sudáfrica. probablemente Sudáfrica, y ya venía siendo nuestro narrador estelar. Y no es que lleve toda su vida siendo la figura que hoy es. Tendrá los últimos 5 o 6 años, pero le costaron 10 de Entonces, así es el proceso de todos nosotros. Es mucho tiempo, mucho tiempo. Yo empecé en el 96. En el 98 ingresé a Azteca Bajío. En el 2003 a TV Azteca México, ya mucho más en forma. 2003. Han pasado 13 años de haber ingresado a TV Azteca y hasta ahora podría decir que o quiero creer que hoy la gente sabe un poco más de mi trabajo. Estoy en el proceso y espero que así sea, de impactar más, de penetrar más, de que la gente compre o no compre mi comentario. Y ahí va. ¿Cómo tú lo percibes? A través de lo que la gente te dice en las redes, de las mentadas que te llevas. Porque una mentada, a final de cuentas, también es una reacción. Y eso es positivo. La alabanza y la mentada es, a final de cuentas, una reacción. Significa que estás llegando justo al público al que quieres llegar y estás generándole un gozo o un enojo. Pero eso es bueno. Significa que estás en el camino. Entonces, es de mucho tiempo. El consejo es: métanse
desde ahora a practicar, a trabajar, a ir marcando su propio camino, porque es mucho tiempo el que se necesita. Perfecto. Gracias, Wario, verdad, muy nutritiva tu comentario, te agradezco mucho el tiempo que nos has dado y pues lo mejor de los mejores para lo siguiente que viene, ¿no? La verdad es un gusto escuchar tus narraciones, un gusto poder verte y ver cómo la pasión que tienes lo disfrutas al momento que haces lo que más te gusta. Pues eso es básico, hay que valorarlo como el primer día en que me puse unas diademas para llegar a un estadio a narrar de fútbol, así valoro el último partido que me tocó narrar, porque yo no sé si vaya a ser el último. Entonces hay que dejarlo todo, hay que darlo todo. Sonará trillado, parecen palabras de jugador de fútbol, pero no es así. Entonces hay que valorarlo, hay que disfrutarlo y creo que es una profesión muy bonita. Son de estos trabajos que cuando ya se convierte en tu trabajo no es un trabajo, es una extensión de lo que te gusta hacer. Obviamente sí, con mucho sacrificio, con muchas horas invertidas, pero cuando llega el momento de narrar un partido, el momento de estar parado en un programa de análisis, en el momento en que tienes que escribir tu columna y la ves al día siguiente publicada en el periódico o en alguna revista, dices, wow, valió la pena todo el esfuerzo. Sí, Warrior. Pues gracias, Warrior, gracias por el tiempo que nos has dado el día de hoy. Amigos, desde la tribuna, esto fue la entrevista con Carlos el Güero Guerrero. Esto fue Desde la Tribuna, donde estamos totalmente locos por el deporte.